Seguimos aquí en Colosenses. Hoy vamos a ver la realidad. Colosenses 2, versículos 15 al 19. Ahora, recordando que estamos en una serie. Estamos en una carta. Mucho de lo de antes tiene que ver con lo que estamos viendo y luego ya después va a ver con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el contexto es importantísimo. Entonces, no puedo cada semana explicar eso. Entonces, ahí están las predicaciones, las enseñanzas en YouTube, en Remanente Comunidad Bíblica. Entonces, ahí pueden encontrarlo. Si escuchas algo que dices, ay, quiero que tal persona en mi vida escuche esto. Entonces ya mándelos el video. Ahí estamos sacando, Julián está sacando unos clips así de parte de la predicación para ya dar a las personas, para engancharlos de alguna manera. Porque mi voz es tan bonita. Se van a enganchar luego con la voz y el acento tan bonito. Tan claro, ¿verdad? Muy bien. Ok. Antes de entrar en el versículo 15, vamos a ver lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Primero vimos que debemos despojarnos de las inclinaciones carnales. Todo lo que tiene que ver con lo que está en contra de caminar en Yahweh. Todo lo de acá debemos ya estar despojándonos de eso. Vimos un versículo que decía que debemos estar sepultados y debemos quedar sepultados. Dejar a nuestro yo, todo lo que es malo, dejarlo ya ahí en la tumba y ya ir más adelante. El problema es que dijimos que de repente queremos despertar al viejo yo y ahí es donde tenemos problemas. Segundo, vimos que resucitamos a una nueva vida y también a la esperanza de la vida eterna. Ahora, nosotros ahorita no tenemos vida eterna. Okay, lo voy a decir así. ¿Qué tenemos? La esperanza de la vida eterna. La esperanza. Porque cuando vamos a entrar en la vida eterna, cuando hay una resurrección. Cuando resucitemos, eso es cuando ya entramos en la vida eterna y tenemos seguros la vida eterna. Ahorita tenemos la esperanza de la vida eterna. Muy bien. 3. Yahweh nos dio vida perdonándonos nuestros delitos. Nos perdonó todo lo de atrás. ¿Y qué dice la Escritura en 2 Corintios 5? Aquí todo es hecho nuevo. Y ahora voy a caminar de esta manera y si resbalo, no hay problema porque hay perdón para cuando resbalamos, ¿sí? Pero si doy la vuelta y digo, ya no quiero nada con esto y voy para acá, yo pierdo lo que es la salvación o la esperanza de tener la salvación. Porque ya voy otra vez en un estilo de vida que no es de Yahweh. Ya voy en contra de él. Muy bien. 4. El Mesías Yahushua murió en nuestro lugar, cancelando el documento de deudas. Eso es lo que pasó. Él canceló lo que quedó atrás, las deudas que quedaron atrás. Aquí todo es hecho nuevo, ¿sí? Entonces, qué bello, porque ¿cuántas deudas teníamos? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y ahora que estamos aprendiendo más Torah, estamos de la ley, entonces estamos viendo que cosas que no habíamos hecho o estábamos haciendo que realmente estaba en contra de los mandamientos de Yahweh y no sabíamos. Entonces, ¿cuánto más debíamos? Pero Él canceló esas deudas. Muy bien. Ok. Vamos a seguir con el versículo 15 esta semana. Dice, también despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Ahora, tenemos problemas
luego con la traducción aquí del hermano que hizo esta traducción. Porque en el griego no existe la palabra también. En el griego no existe la palabra también. Entonces, ¿qué está conectado a lo que estábamos viendo? Y ya ahorita vamos a conectarlo. Entonces, realmente debe decir algo como despojando a los gobiernos y autoridades, conectado con lo que estábamos viendo, la acusación o lo que acabamos de ver, la cancelación del documento de deudas. Entonces, hablando de eso, hablando de lo que hizo el Mesías, ahora dice, despojando a los gobiernos y autoridades. Ahora, tenemos otro problema con estos versículos. Puro problema, ¿verdad? Ya, problemático de Douglas. Otro problema es cuando dice los gobiernos y autoridades. Hay otra manera de traducirlo, principados y poderes. La pregunta difícil es de lo que está hablando. ¿Qué significa gobiernos y autoridades? Es el problema grande que tenemos aquí. Ahora, antes de llegar a eso, el versículo 10, que acabamos de cubrir hace 2 semanas, dice, ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Son las mismas palabras que usa en el versículo 15. ¿Sí? Entonces, todo gobierno y autoridad. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de que Él está sobre todos los que son de la tierra y son del cielo. Todos los gobiernos, todos los potestades, todo ahí es lo que estaba hablando. Pero todavía tenemos un problema porque no entendemos o no hay algo específico aquí de lo que está hablando. Ahora, algunos dicen de lo que está hablando ahí en el versículo 15. Donde dice despojando a los gobiernos y autoridades. Algunos dicen que son las entidades que habíamos cubierto. Recuerden que habíamos cubierto que había unas entidades, unos espíritus que tenían control sobre ciertas cosas en el universo y que hasta los ángeles también tenían algo que ver ahí. Y esto era una creencia que no era cierta, que ellos estaban enseñando. Entonces, algunos dicen que son esas entidades que creían que controlaban casi todo y eran parte hasta de la salvación. Otros dicen que son Satanás y los demonios. Ese es el más común que hemos visto, porque en otros lugares se habla de los principados del cielo, dice es en Efesios 2. Efesios 2 habla de ahí, de los principados y los poderes de la potestad y el que guía a ellos y todo eso. Entonces, sí hay ciertos versículos, ciertas palabras en otras partes que sí lo conectan con Satanás y los ángeles caídos. Otros dicen que son los líderes religiosos, los que mandaron a él a morir en la cruz, en el madero. Y ellos estaban en contra de todo esto. Otros dicen que son todos los principados y poderes de la tierra y el cielo, lo que vimos en el versículo 10. Y hasta otros, les voy a dar ya todo, ¿ok? Otros dicen que es el pecado y la muerte. Es el pecado y la muerte. Ahora, podría ser cualquier de estos, la verdad. Podría ser, pero vamos a ver el contexto, ¿ok? Porque en diferentes partes habla con estas palabras de todo lo que vimos ahí casi, ahí están las palabras, ¿ok? Entonces, podría ser cualquier de estos.
Especialmente el contexto que vemos apoya más a lo que es las entidades y o todos los gobiernos y autoridades o el pecado y la muerte. Pero el lenguaje cubre a todos. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque a veces dicen, no, es que les das mucha información. Lo que yo quiero que entiendan que esto no es tan fácil. Porque simplemente leerlo en español no basta. Simplemente ver ciertas palabras así como poderes o potestades no basta. Entonces, el estudiar profundamente es más que esto. Entonces, eso es importante, ¿sí? Y por eso no quise confundirlos. Lo que quería hacer es hacer entender que podría haber diferentes interpretaciones y por eso hay diferentes interpretaciones. Ahora, nos ayuda lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue en el versículo. Dice, despojando a los gobiernos y autoridades, dice, y los exhibió como espectáculo público. Ahora, esa es la idea, con esta frase tiene que ver cuando alguien va a una guerra, a una batalla, gana la guerra, gana la batalla y trae tal vez al rey de ellos o los principales de ellos o simplemente unos soldados de ellos para ya pasarlos enfrente de toda su gente y decir, mira, ganamos la batalla. Exhibirlos como espectáculo público. Entonces ahí hay otra clave, ¿sí? Y luego vamos a ver lo siguiente. Dice, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Ok. ¿Qué fue el triunfo en el madero? ¿Cuál fue el triunfo en el madero? Exacto. Y lo vemos en alguien dijeron la muerte, ¿sí? El versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15 vemos qué pasó. ¿Qué pasó? Habla de las transgresiones y habla de la acusación. Entonces, las transgresiones, ¿hacia dónde nos llevan? A la muerte. Y es lo que la Torah no tiene arreglo para la muerte. ¿Sí? Ya la Torah te enseña las instrucciones, te enseñan cómo caminar en la vida y cómo tener vida y bendición aquí. Pero la muerte no puede ser nada porque tú y yo no podemos cumplir con todas las instrucciones, con todo. Entonces, ahí vemos que las transgresiones nos llevan a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la acusación? La acusación es el documento de deudas. ¿Y cuáles son las deudas? Las transgresiones. Diciendo, tú debes esto, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, cuando habla de despojar a los gobiernos, eso es mejor decir potestades y poderes. ¿Qué es lo que tenía potestad sobre nosotros? El pecado. ¿Qué es lo que nos traía muertos en nuestros delitos y pecados? Ya el pecado, las transgresiones. ¿Qué vino el Mesías para ya despojar o más bien desvestir o desarmar? Esa otra palabra que se puede usar ahí. Desarmó ¿qué? El poder que la muerte y el pecado tenía sobre nosotros. ¿Sí? Eso es. Entonces, yo he llegado a esa, si tú quieres venir con otra teoría, ven, lo platicamos.
Pero por el contexto, lo que veo ahí, está hablando de las transgresiones y la acusación, lo que son los pecados y son la muerte. Él trajo la victoria sobre eso. Ahora, que tal vez en cuanto a Satanás, puedes meter a Satanás y los demonios, los ángeles caídos ahí, porque Satanás, el Satán, está en contra de nosotros, es nuestro adversario. Pero ¿qué está haciendo el Satán? ¿Qué está haciendo el diablo? Está ante Yahweh día y noche, acusando a los santos que no merecemos ya ser salvados de la muerte. Eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás no anda aquí, en la tierra. Anda día y noche. Día y noche acusando. Es el fiscal de todo esto. Ahora, tal vez aquí están los demonios y todo, pero nuestro enemigo principal, que tú y yo no podíamos hacer nada, era la muerte. Y él, despojando a los gobiernos y autoridades, los potestades y los poderes, exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Normalmente cuando habla de Satanás y los demonios, habla de, usa otro lenguaje. Y por eso también no pienso que tiene que ver con eso. Muy bien, ¿estamos bien? Esto es algo increíble, es lo que Él hizo por nosotros. Despojó a esos enemigos. Incluso creo que es en 1 Corintios 15, habla que Él va a ganar al último enemigo. ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. Y le va a lanzar la muerte al lago de fuego. ¿Qué significa? Que ¿Puedes lanzar la muerte físicamente a un lago de fuego? No, la muerte es lo que va a venir hacia nosotros. No es una figura, no es el que tienen ahí la Santa Muerte. No tiene que ver con eso. La muerte se va a lanzar al lago de fuego porque se va a quemar y ya no va a haber muerte. Ya para siempre. Entonces, ahí nos despojó de eso. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el versículo 16. Versículo 16. Dice, por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida y en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Ahora, antes de llegar a lo crucial de este versículo, dice por tanto. ¿Por qué dice por tanto? Todo lo que hizo el Mesías y quienes somos en Él. Eso es lo que está cubriendo desde el primer capítulo hasta ahora. Está hablando de eso. ¿Quién es el Mesías? Que Él es preeminente y suficiente. ¿Sí? Y luego, ¿quiénes somos en Él? ¿Sí? Entonces ahí está hablando de eso. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de. Y ahí tiene esta lista. Ahora, ¿qué es lo que dicen las personas que esto significa? Que ya la Torah no es para nosotros, es abolida. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de las personas, ya ves, que nadie los juzgue en asuntos de comida ni bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Ahora, recuerden el contexto. ¿Qué hemos estado hablando? ¿Cuál es la herejía en Colosas? ¿Cuál es el problema? El contexto nos dice que el asunto no es la Torah, sino son falsos argumentos persuasivos, filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de los hombres y los principios elementales del mundo. Esas cosas que acabo de mencionar, ¿son la Torah? Claro que no, de ninguna manera.
Son enseñanzas que estaban agregando ahí hasta a las fiestas, las lunas nuevas, a lo que debías de comer y lo que no debías de beber. Entonces, no, el contexto no es eso. El contexto es, fíjense, es lo que está diciendo. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de todo esto. ¿Qué está diciendo con eso? Obedecen a la Torah. Eso es lo que están diciendo. No escuchas a esas personas que están agregando filosofías, se están agregando rituales, que están agregando sus tradiciones, se están agregando sus creencias. No escuches a esas personas. Mira lo que dice el Torah y obedécelo. Es lo que está diciendo. Completamente. Es el contexto. Entonces, ¿por qué dice comida o bebida? Por ejemplo, los esenios creían que no debías de comer carne. Y muchas otras personas también decían no debías de comer carne porque eran sacrificados a ídolos y no sabías si eran sacrificados o no. Entonces no debías de comer carne. Entonces mucha gente en ese tiempo llegó a ser vegetariano. Eso. Esa cosa, comen vegetales. Ahí está. Eso, lo que dijo. Entonces muchos regresaban a eso. Los esenios, hasta ellos llevaban los sacrificios al templo, los llevaban como vegetales. No llegaban carne, porque la carne era mala. Porque lo material es malo. El cuerpo es malo. No debes usar ningún cuerpo de animal tampoco. Entonces, y hasta ellos llegaron al momento que nada más en los grupos de esenios, que nada más tenían ciertas personas que podían cocinar y nada más podías comer de la comida y la bebida de ellos. ¿Entienden dónde está el problema? El problema no es Torah. El problema no son las instrucciones. El problema no es la comida que prohíbe la ley. Porque hasta antes de la ley hablaba de la comida. En el arca de Noé, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Yahweh a Noé? Sube una pareja de cada, ¿cuáles? Animales impuros. Y 7 parejas de los animales puros. Eso es, quién sabe cuánto, no hice la cuenta, pero quién sabe cuántos años antes de la Torah. Y ya Noé sabía cuáles eran puros y impuros, lo que debía de comer y lo que no debía de comer. Ya sabía desde antes. Entonces, las mismas personas que dicen o que abogan y dicen que el diezmo es para hoy, eso es difícil decir como pastor, ¿verdad? Pero el diezmo era para el templo y diferentes diezmos para otras cosas. Pero ¿qué usan? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dicen, porque el diezmo aparece en Abraham antes de la ley. Pero nunca dicen, pero los animales puros y impuros aparecen antes de la ley, entonces no debemos comer. Todo es lo que los conviene. Y me conviene más decir hoy en día, el diezmo es para hoy. Y quiero el 33%. Ándale, aleluya. ¿Verdad? Ya se va toda la gente, ¿verdad? Ya para afuera. Pero no puedo decir eso. Entonces, sí, podemos decir que es un principio. Y tal vez, pero decir que a fuerzas tienes que dar. Y algunas iglesias dicen que el diezmo es para el pastor. Y las ofrendas son para la congregación. ¿Dónde dice eso?
Me estoy quemando, ¿verdad? Ya. ¿No dice? Entonces, ¿vamos a creer una cosa de una manera y otra cosa de otra manera? No. Comida y bebida tienen que ver con las herejías que estaban ahí creyendo y enseñando. Días de fiesta agregaban ciertas cosas, ciertos rituales, hasta agregaban la adoración a los ángeles, a las fiestas, los días de reposo, las lunas nuevas. Estaban agregando cosas que no eran. Y Pablo está diciendo, olvida todo eso, mira Torah y haz lo que dice. Ya. ¿Cómo está usado este versículo, ¿verdad? Para probar que ya no es para no, cuando no está hablando de eso. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Versículo 17. Dice, estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad pertenece al Mesías. Ahora, otro problema en traducción. No todo, es que a veces agregan palabras para poner énfasis. Y esta palabra solo fue puesto para énfasis y está en muchas versiones. Y no hay problema porque está poniendo énfasis en algo, pero el problema es que después se puede interpretar de mal manera. Estas cosas son una representación de los bienes que vendrán. Sí, la otra palabra es sombra, literalmente es la palabra sombra en griego. Son una representación, una sombra de lo que ¿qué? Lo que vino, lo que vendrá. Interesante, cuando la gente habla de eso y dice que ya ves, todo eso de las lunas nuevas, de las fiestas, de todo eso ya se acabó porque son nada más una representación o una sombra de lo que vino, dicen. Hasta lo dicen con esa palabra, vino. Porque cuando vino el Mesías, él dejó, ya no tenías que hacerlo. Pero aquí dice, vendrán. Vendrán. Es futuro. Entonces, lo que vino no, sino lo que vendrá o lo que vendrán, de los bienes que vendrán. Ahora, el traductor ahí dije que pone esa palabra, pone a la palabra bienes para entender que habla de la segunda venida del Mesías y establecimiento de su reino, la redención total del hombre y la creación. Porque lo que viene son bienes. Va a ser una restauración total de todas las cosas, pero vendrá. Y esto es una sombra. Lo que vamos a estar celebrando el miércoles es una sombra. No dice que es algo malo, simplemente no es la realidad de las cosas. Aquí está la sombra y cuando vemos una sombra, sabemos que alguien viene o alguien está parado ahí y si sigue la sombra, vas a ver quién es. Entonces, día de trompetas es una sombra del día que va a regresar el Mesías. Ya Yom Kippur es el día que va a haber expiación o vamos a tener perdón de todos los pecados ahí en ese momento como comunidad. Y luego ya el Sukkot, el fiesta de tabernáculos, es una sombra de lo que ya va a venir el Mesías para reinar 1000 años. Es una sombra. No es algo malo. La sombra no es algo malo. La sombra es bueno. Porque nos apunta ¿a quién? Al Mesías. Y otra vez Pablo haciendo este argumento. Ustedes creen en los ángeles, adoración en los ángeles. Ustedes creen en estos rituales. Ustedes creen que esta comida que les va a ayudar y no está en la Torah. Entonces, ustedes creen en todo eso, pero cálmense. Porque el Mesías es todo.
El Mesías es todo, porque el Mesías no apuntó a él mismo. ¿A quién apuntó? Al Padre, a Yahweh, que era bueno, que hace lo bueno. ¿Y qué es lo que viene más adelante si es de Yahweh? Algo bueno, los bienes. ¡Wow! Increíble. Estas cosas son una representación, una sombra de los bienes que vendrán. Por eso termina así, pero la realidad pertenece al Mesías. Pero la realidad es el Mesías. Esa palabra en griego también se puede traducir como sustancia. La sustancia. Tú ves una sombra, bueno, no, perdón. No es, se puede traducir como sustancia. La palabra literal es soma, que es cuerpo. Entonces es lo físico. Vas viendo la sombra y ya encuentras al cuerpo ahí, a la realidad que está ahí. La sombra apunta a la sustancia, el cuerpo, la realidad. El Padre le dio autoridad sobre todo y lo mandará otra vez para la restauración de todas las cosas. Entonces, todo lo que vendrá tiene que ver con el Mesías, porque el Padre lo hizo así. Es el plan de redención de Yahweh. En el reino milenial, todos estarán bajo la Torah, bajo la ley. Todos estarán bajo. Porque recuerden, vamos a ser resucitados, vamos a tener un cuerpo incorruptible, pero todavía va a haber mortales en la tierra, los que quedaron del tiempo antes que vino el Mesías, o que viene el Mesías. Entonces va a haber personas aquí y hasta dice en una parte, el que muere antes de los 100 años es porque fue maldito. Hablando de ahí, van a vivir más tiempo hasta en el reino milenial. Y va a haber bebés y todo ahí naciendo y todo. Y nosotros vamos a tener que estar reinando con el Mesías sobre esas naciones. ¿Y qué va a regir esas naciones? La Torah. Cómo deben ser. Y el Mesías va a estar aquí reinando en el trono de su padre David. Así es. Entonces, y no solamente eso, en el reino milenial todos estarán bajo la Torah. En el reino eterno ya no habrá pecado. No va a haber pecado. No vamos a necesitar las reglas. Porque ya vamos a ser perfectos en ese tiempo. Todos sin mancha. Muy bien. ¿Estamos bien? Ok. Seguimos. Versículo 18. Justo lo que estábamos hablando hoy a las 3 de la tarde, hablamos de ciertas cosas, pero de todo lo que hablamos de si uno puede perder la salvación o no. Dice aquí, no se dejen quitar su premio. ¿Cuál es el premio? La vida. La vida. Porque ¿cuál es nuestro problema? La muerte. Entonces, ¿qué necesitamos? La vida. Entonces, el premio que vamos a recibir o que recibimos es la vida. No se dejen quitar su premio. El premio de la vida. Está hablando de eso en todo este contexto. Y luego dice, por esos que fingen humildad, primeramente. Que fingen humildad. La idea de vivir de una manera humilde, dejando sus posesiones. Mucha gente, los esenios, especialmente los que creían la mayoría de las cosas que es la herejía de aquí, los esenios vivían, ellos nada más comían lo que era suficiente. No tenían, no me hubiera gustado porque me encanta las sobras. A mí me encanta. Ahí está en el refri. El siguiente día
ya calentarlo, especialmente en el tiempo de Día de Gracia de Estados Unidos. Ya cuando tengo un pavo ahí, ya dejo el pavo y luego el puré de papa y el elote y el gravy. El hombre, ay, wow. ¿Tienen hambre? Bueno, esa es otra cosa. Dice que como lo he echado a perder porque no huelo. Entonces a veces sí como algo y no me pasa nada, pero me encantan las sobras. Calentarlo, especialmente en esas comidas ricas así. Los esenios comían lo que era, nada más lo que iba a llenarte hasta ya sentir que ya no tenías hambre. Y ellos vivían así de esa manera. Ellos dejaron muchas cosas afuera de su vida, muchas de las comodidades. Ellos vivían en algunos lugares. En el día de reposo, en el Shabbat, ellos creían que no debías de hacer nada. Entonces, ellos estaban aplastados casi todo el día en su cama. Así haciendo esas cosas. Entonces, ni bañarse, ni nada, no gracias, ¿verdad? Por favor, báñense. ¿Sí? Entonces, fingen humildad por medio de dejar ciertas cosas y decir, mira mi vida espiritual, mira lo que hago. Y lo hacemos de muchas otras maneras. Pero fingen humildad. Y luego dice, y culto a los mensajeros, culto a los ángeles. Adoraban a los ángeles e incorporaban rituales dentro de los días sagrados y las santas convocaciones. Lo hacían así, hacia los seres creados, los ángeles. Cuando Yahweh dice, nada más a mí, la adoración. Y estos eran personas, los esenios, especialmente ellos eran levitas o sacerdotes, que ellos habían apartado ahí a otra parte para ser más espirituales porque ya estaba corrompido el templo. Entonces ellos iban a vivir una vida santa y ellos adoraban a los ángeles. Wow. Luego dice que se apoyan en visiones. Usaban visiones para implementar sus ideas. ¿Suena familiar hoy en día? Suena muy familiar. ¿Quién realmente puede contradecirte si tú dices, Dios me dijo, tuve una visión y se ha hecho multitud de cosas malas por medio de eso? Entonces aquí está diciendo, esas personas que tenían esas ideas recibieron una visión personal, ya cuando nadie más estaba. Claro, Joseph Smith también recibió una visión de un ángel y ya comenzó una religión nueva, los mormones. Era una mentira. Hasta su esposa se reía y se burlaba de él porque sabía que era una mentira. Pero engañó y sigue engañando a tanta gente. En ese tiempo, estas personas estaban diciendo, tuve una visión. Hoy en día dicen, tuve una visión, me llevó un ángel al infierno. Qué interesante que el infierno no existe, pero fueron llevados al infierno. Tuve una visión, fui llevado al cielo y vi a esto y esto y esto. Y qué interesante que Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no podía decir. Pero hoy en día tenemos a gente que ha ido al cielo y dice, yo vi a mi abuela, y mi abuelo, mi tatarabuelo, y mi papá, aunque fueron las personas más malvadas del mundo, ahí los vieron. ¿Por qué? Porque uno quiere eso. Cuidado con eso. Si alguien viene aquí y dice que tiene una visión, siéntate. Siéntate y no eso. Vamos a ver, ¿qué dices?
Y si dice, es que debemos hacer esto y esto y esto. Ok, ¿estás diciendo que eres profeta? ¿Estás de acuerdo? Si no se cumple, te vamos a apedrear. Porque así dice Torah. Alguien más lo hizo en un tiempo, ¿verdad? Que conozco, ahí atrás, Pepe. Con unos que llegaron a la congregación y dijeron que tenemos palabra, visión. A ver, ¿listo para apedrearte? Claro que no. Entonces, cuidado. Eso de las visiones han tumbado a muchas personas. Tengan mucho cuidado. No creen simplemente todo lo que están diciendo. Aquí tenían ese problema. Porque ellos estaban diciendo, tuve esa visión, tienes que creerme. Pues claro, ¿cómo vas a pelear con eso? ¿Sabes cómo vas a pelear con eso? Con la escritura, con Torah, con la palabra. Así vas a poder ganar a eso. Y luego dice, envanecidos sin razón por su mente carnal. Envanecidos sin razón por su mente carnal. Están agregando ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Agregando a la palabra. Estaban agregando rituales. Estaban agregando sus pensamientos. Y así poniendo sus ideas sobre la palabra de Yahweh. Eso fue el problema en el primer siglo, cuando vino el Mesías. Encontró a los fariseos y los saduceos haciendo mucho, o diciendo que tenían que cumplir con ciertas cosas que no estaban dentro de la escritura. Entonces, eran tradición de hombres. Y es lo que estaban haciendo aquí. Y lo hacen, lo siguen haciendo. Luego dice, por su mente carnal, como se basa en las ideas de uno, ¿de dónde viene? De la carne. No viene de lo espiritual. Por eso podemos confiar completamente en lo que dijo Yahushua, Jesús. Porque Él dijo, esto no viene de mí, viene de Yahweh, viene de mi Padre. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy en día hay muchas personas que están engañando a gente, miles de personas. Tener mucho cuidado con eso. Y ahí podemos ver en los eventos, especialmente en las sanidades y cosas así. No estoy diciendo que alguien no puede ser sano, porque yo lo he visto. Y no hay problema, porque Yahweh sana. Amén. Por eso oramos por las personas que estamos encontrando, ¿verdad? Que están encontrando, especialmente el grupo de evangelismo. Estamos orando por ellos, porque Él puede sanar. No hay duda de eso. Pero esas visiones y actos y cosas que van en contra realmente de lo que es la palabra de Yahweh. Muy bien, ¿estamos bien? El último versículo, les prometo. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza. Ok. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza. En lugar de estar aferrándose a la cabeza. Sujetaban al Mesías y estaban tratando de llevar a estas personas en Colosas a desobedecer a la Torah y ir y hacer estas cosas que estaban predicando y enseñando. Entonces, ahora dice, ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza. Después dice, de quien todo el cuerpo recibe provisiones. Reciben provisiones. Esa palabra tiene que ver con ser nutrido. Otras versiones sí usan la palabra nutrido. Entonces, de quien
todo el cuerpo recibe provisiones, es nutrido. Si no estás conectado a la cabeza, ¿qué pasa? No hay vida. Si alguien te corta la cabeza, no hay vida. Porque la cabeza manda señales a todo lo demás para saber lo que tiene que hacer. Entonces, si no estamos conectados al Mesías, si no estamos conectados a Yahushua, entonces no. Todos los creyentes. Esto está hablando colectivamente. Tenemos problemas, muchos problemas, cuando empezamos a ver nada más nosotros, ¿verdad? Individualmente, aunque la salvación es individual. Ya tener victoria sobre la muerte ya es mi caminar. Yo no puedo basarme en nadie más, ninguna otra persona. Entonces es individual, pero aquí está hablando del cuerpo. Esto es colectivo. Por eso es importante. Si no somos parte de un cuerpo, no vamos a poder cumplir con lo que Él dice. Tenemos que ser parte de un cuerpo, de quien todo el cuerpo recibe provisiones. Es nutrido por medio de estar conectado con la cabeza. No hay victoria sobre el pecado y la muerte aparte del Mesías. ¿Ven? No podemos estar apartados del Mesías y pensar que vamos a tener vida o victoria sobre el pecado y la muerte. Y no hay bendición, vida y bendición en esta vida si no estamos obedeciendo. Y eso, obedecer significa que estamos en Él, porque damos la vuelta y caminamos en sus pasos. ¿Y cuáles son sus pasos? Los mandamientos de Yahweh. Dice, recibimos provisiones por medio de creer a Yahweh y lo que hizo por medio de su Hijo. Eso es conectarse. Eso es conectarse. En el momento cuando yo creo y yo doy la vuelta, ya estoy conectado. Porque estoy mostrando que quiero seguir en este camino. ¿Sí? Me conecto. Si tengo un celular y está bajando y está en 1%, ¿qué tengo que hacer para ayudarlo a tener vida? Conectarlo. Si no está conectado, no va a seguir subiendo ahí. No va a morir hasta cierto punto, ¿verdad? Recibimos provisiones por medio de creer a Yahweh y lo que hizo por medio de su Hijo. Eso es lo que es conectarse y recibir la provisión de la esperanza de vida. Recibimos provisiones por medio de sujetarnos a los mandamientos de la cabeza, los cuales vienen del Padre. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? El Mesías, Yahushua, ¿verdad? Entonces, Él recibe todo lo que toda su autoridad viene del Padre. Entonces, no solamente viene el Mesías, viene el Padre. Y así mantenernos con vida aquí en la tierra y con esa esperanza. ¿Sí? Así es. Y luego dice, de quien todo el cuerpo recibe provisiones y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos. ¿Sí? Unidos, otra vez, hablando colectivamente. Yo no puedo sin ustedes. Y ustedes no pueden sin mí. Somos un cuerpo. Esto es colectivo. Vamos creciendo juntos. Esa es la idea.
que vamos creciendo juntos. Por eso tenemos que ser parte de una comunidad. Porque después dice, crece cuando ya está unido por las coyunturas y ligamentos. ¿Cuáles son las coyunturas y ligamentos? No nos dice aquí, pero mi mentalidad es que son los mandamientos. Es la creencia, lo que creemos. Creemos a Yahweh, creemos a lo que hizo por su Hijo, creemos en su Hijo y tenemos los mandamientos. Eso es lo que nos conecta. ¿Cuál fue el problema o cuál es el problema mayor en la iglesia evangélica? Todos creen en sus dogmas y sus doctrinas. Todos dicen que una manera diferente de caminar en Dios. Eso es el problema mayor cuando tenemos lo que nos une. Nos une creer en Yahweh, creer en su Hijo y sus mandamientos. Eso es lo que nos mantiene juntos. Y eso es lo que va a seguir. Si la iglesia evangélica puede llegar a ese momento y entender eso, wow, ya no va a haber 44,000 denominaciones. ¿Verdad? Ya no va a haber. Entonces, crece como Yahweh desea que crezca. ¿Sí? Podemos hacer planes como cuerpo para crecer, pero si no creemos en su plan de redención por medio del Mesías y no retornamos hacia su plan de vida aquí en la tierra, no será el crecimiento que Yahweh desea. Déjame decir eso otra vez, para que capten eso otra vez. ¿Sí? Déjame encontrarlo primero. Podemos hacer planes como cuerpo para crecer, pero si no creemos en su plan de redención por medio del Mesías y no retornamos hacia su plan de vida aquí en la tierra, no será el crecimiento que Yahweh desea. Es de creencia y el obedecer sus mandamientos. Si es de otra manera, no es de Él. ¿Sí? Es el problema mayor con el cuerpo universal, hablando de todos los creyentes, y los cuerpos locales. Seguimos con filosofías y no la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Conocer, creer y hacer. ¿Sí? Conocer la verdad, creer la verdad y hacer y actuar en la verdad. Nuestra esperanza se encuentra en el plan de redención de Yahweh por medio del Mesías, su Hijo. Lo que hizo y lo que hará. Amén. Yo creo que van a tener que ver esta predicación otra vez, ¿verdad? Sí, se incluyó mucho. Fue mucha información. Pero les animo a escucharlo otra vez para seguir creciendo en nuestro camino. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a decir lo que aprendimos hoy. Aprendimos primero, la obra del Mesías desarmó potestades y poderes. Y vimos que el contexto mayormente está hablando ahí de las transgresiones, el pecado y la muerte. Debemos obedecer los mandamientos sin hacer caso a los que agregan falsedades. Ahora, hay diferentes tradiciones que la gente agarra o están viendo de algo que hacían como los judíos y todo eso. La verdad, no hay problema. El problema mayor es cuando empiezas a decir que si no haces esto, eres el peor del mundo, ¿verdad? Y ahí hay pleitos entre los creyentes en eso y ya vamos a ser iguales que todos los demás. Pero no podemos hacer eso. Debemos obedecer los mandamientos sin hacer caso a los que agregan falsedades. 3. La sombra nos lleva a la realidad. El Mesías. Amén. Y el último. Debemos estar conectados a la cabeza para recibir provisiones
y la unidad. Provisiones, todo lo celestial, lo espiritual es para nosotros, colectivamente. Y necesitamos ya estar conectados para recibir esas provisiones y estar unidos. Muy bien, vamos a estar de pie y vamos a las preguntas. Y después tenemos el último canto y luego declaramos el Shema. Usa estas preguntas para examinar tu vida durante esta semana. ¿Sí? 1. ¿Realmente crees que la obra del Mesías desarmó a potestades y poderes? Ahí, si quieres incluir al Satán, al Satanás y los demonios y otras cosas ahí, ¿realmente creen eso? ¿Tienen miedo de cosas ocultas y cosas así? ¿Tienen miedo de lo que es la muerte? Yo no tengo miedo de la muerte. Les he dicho, tengo miedo de cómo voy a morir. Esa es otra cosa. Pero morir no. No debemos. Ya fue desarmado. Y si nosotros creemos y seguimos, vamos a estar bien. 2. Estamos haciendo caso a los juicios, la gente que nos juzga, y ahorita entendemos ahora que hemos creído lo que estamos creyendo y nos están diciendo herejes y quién sabe qué más y otras cosas y tal vez cosas peores. Son juicios. Si estamos en la verdad, estamos en la verdad. No hay problema. No hagan caso a nadie. Simplemente sigue lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. 3. ¿La sombra ha llegado a ser más importante que la realidad en tu vida? Digo esto porque a veces hasta la Torá se hace más importante de lo que es la obra del Mesías. La Torá es importante, ¿sí o no? Caminar en lo que dice, sí. Pero si caminamos toda la vida en Torá y no creemos y no tenemos al Mesías, no hay salvación. ¿Sí? Entonces eso es importante. La sombra, por eso no podemos estar peleando los unos con los otros. Una discusión ahí está bien, no hay problema. Pero peleando, diciendo cuando llega el momento a odiar a la otra persona o pensar que son unos tontos o algo así. No. La sombra no es más importante que la realidad. Es la realidad y después caminamos en la sombra, ¿verdad? Ahí. 4. ¿Estás conectado a la cabeza para crecer colectivamente como Yahweh desea? ¿Estás conectado? La conexión viene otra vez cuando creemos. Creemos a Yahweh. Creemos que Él mandó a su Hijo a darnos victoria sobre el pecado y la muerte y luego damos la vuelta y ya seguimos aquí. Y seguimos conectados. ¿Cómo seguimos conectados? Creyendo y haciendo con la fe verdadera. ¿Estás conectado a la cabeza para crecer colectivamente? También ahí hablando como Yahweh desea. Espero que podemos decir sí y amén.